¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Mirada Líbero. Hace un mes, más o menos, el gobierno dio a conocer que el índice de pobreza en el país había disminuido a 6,5%, la cifra más baja desde que se realiza la encuesta CACEN. Expertos en el tema encendieron las alarmas. En concreto, el economista Jorge Quirós en este mismo programa señaló que esta sería más bien cercana al 11%. En momentos en que los mecanismos de asignación de recursos del Estado están en entredicho y mientras enfrentamos un temporal de lluvia que exigirá definir cómo se ayudará a quienes están siendo afectados, invitamos al economista Claudio Sapelli, académico de la Universidad Católica y un experto en políticas públicas y pobreza. Claudio, ¿cómo está? Gracias por estar hoy con Mirada Líbero. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Claudio, partamos por algo quizás un poco básico. Usted en la entrevista este domingo que dio al diario El Mercurio se mostró de acuerdo con lo planteado por el economista Jorge Quirós respecto a dónde se situaría en realidad la línea de la pobreza. ¿Cuál es la gravedad de no tener indicadores de pobreza que correspondan a la realidad? Bueno, claramente en el caso de esta última CACEN, si el 6,5 hubiera sido un número sólido, llamémosle, hubiera sido posible de alguna manera decir que Chile tiene pobrezas comparables a los países más avanzados, ¿no? O sea, como de alguna manera uno podría decir, hemos dado un paso hacia adelante, estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Un ángulo que no nos haría cuestionar la política y demás, que es lo que efectivamente estamos haciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido es grave. Yo pensaba, como muchos, que esta CACEN iba a darnos malas noticias. Tuvimos la pandemia, el país no está creciendo, hoy por hoy está en recesión. Claro que esto es una mirada al año pasado, ¿no? La recesión de hoy podría ser que no hubiera afectado todavía. Entonces los números que vimos fueron sorprendentes. Y cuando uno empieza a mirar con más detalle, resulta que los datos ya conversan un poco mejor con lo que uno esperaba, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, es lo que es, ¿no? Bueno, por un lado está el tema de que los ingresos autónomos o los ingresos del mercado de la gente cayeron y lo que estaría sosteniendo a la gente son transferencias. Que en principio estaría bien, porque para eso están las transferencias, ¿no? Pero no, claro, que en el contexto de una caída en los ingresos de mercado, uno no sabe muy bien dónde quedarse, ¿no? Una cosa dice, bueno, las transferencias compensaron, pero los ingresos autónomos cayeron y las transferencias eran temporales, eran generosas, tenían un formato distinto a lo que es la política social permanente que tiene Chile, que no es normalmente a través de transferencias, por lo cual uno podía pensar que estas transferencias eventualmente no van a estar, para la próxima CACEN no van a estar, ¿no? Entonces, el número empezó a ser más preocupante una vez que uno hacía como doble clic, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuáles son los efectos de tener estos indicadores de pobreza que no se correspondan con la realidad? Bueno, el primero es que hay que corregirlo, ¿no? A ver, el tema de las transferencias, eso en el fondo no está bien, podría ser la foto del momento. En épocas de recesión uno esperaría que fuera la política social la que cumpliera un rol.
Eso está bien. El tema preocupante y que tú mencionabas al principio tiene que ver con el problema del cual se dio cuenta Jorge Quirós y que a mí me parece que sí, que puede efectivamente cejar los resultados. Él hace una reestimación del número y obtiene que la pobreza es significativamente más alta. Entonces, claro, sí, o sea, la situación podría ser radicalmente distinta, entonces ya es aún más preocupante. Ahora, en algún sentido no es tan preocupante porque si nos pusiéramos de acuerdo que hay un problema, es relativamente sencillo de resolver. Claro. Bueno, no estamos considerando los números, no, los datos, no estamos considerando la encuesta está siendo aceptada, ¿verdad? No estamos cuestionando la metodología que ya tiene como 10 años en su base. Se está cuestionando el índice con que se indexa un componente específico. Entonces, bueno, si nos pusiéramos de acuerdo en que ese componente específico, en lugar de tener el valor X, tiene el valor 2X, no es tan difícil de corregir. ¿Y usted ve posible que eso se corrija en el corto plazo? Bueno, salió en el Mercurio una carta del comité de expertos diciendo que ellos estaban sugiriendo cambios. Yo no sé qué cambios que están sugiriendo, todavía no son públicos, pero este podría ser uno eventualmente. Como digo, bueno, lo otro es, no es claro cuándo partió este problema, pero precede a este gobierno. O sea, este gobierno no tendría que decir metí la pata, no, encontré este error y no tiene por qué asumir ninguna culpa al respecto. Ahora, yendo un poco más al fondo de este tema, usted ha participado en distintas comisiones que han analizado la pobreza en Chile en los últimos años. Cuéntenos cómo se hace el diagnóstico para generar políticas públicas en torno a este tema. Bueno, a ver, yo estoy bastante en desacuerdo en cómo se ha hecho política pública en esto. Entonces, si me estás hablando de eso, bueno, a ver, yo creo que Chile hace muchos años, siendo un país pobre, con un porcentaje de pobres muy alto, eligió un camino que me parece todavía, que está bien, que para ese estadio del desarrollo, para esos números de pobreza, es un camino adecuado. Que es un esquema en el cual el objetivo principal de la política social es identificar al pobre, pensando en que una vez que identifico al pobre, tengo buena parte del problema resuelto, porque estoy pensando que el pobre es siempre pobre. Estamos pensando que la mayor parte de la pobreza es pobreza dura, como a veces se le dice. ¿Qué quiere decir básicamente? Que la gente que está en pobreza tiene pocas chances de salir por sí solo de la pobreza. Y yo creo que hace varias décadas es muy posible que esa fuera la situación, y por lo tanto la política estaba bien diseñada. Pero Chile empezó a crecer muy rápidamente a tasas superiores a las que crece el mundo. En una época duplicaba la tasa del mundo, después se empezó a acercar, ahora está sensiblemente por debajo de la tasa de crecimiento del mundo, como por la mitad más o menos. Pero durante ese tiempo de alta tasa de crecimiento se creó mucha dinámica, aparte de que, bueno, estamos hablando ahora han pasado un montón de décadas, es gente que se educó más, porque el sistema educacional demostró que
era muy útil para tener mayores ingresos, entonces la gente hizo un esfuerzo, se educó, etcétera, etcétera. Entonces es una población más educada, más preparada, y la pobreza entonces empezó a adquirir características diferentes. Ser pobre pasó a ser algo más temporal. O sea, yo puedo ser Ujú. pobre hoy, pero no mañana. Perdón. Y si dejo de ser pobre mañana, bueno, eventualmente en algún año más adelante podría eventualmente volver a ser pobre, que es un tema que se ha discutido bastante. El tema de que algunas personas están en una situación de cierta indefensión, y uno de alguna manera piensa que la política social debiera ahí cumplir un rol, ¿no? Claro. Y esto de que la población sea más móvil es bueno, porque el mundo en el cual uno es pobre y no puede dejar de ser pobre es terrible. Ujú. Ahora, desde el punto de vista de la gente, la movilidad obviamente presenta ciertas ventajas y ciertas desventajas, ¿no? Si estoy yendo para arriba bien y si estoy yendo para abajo mal. Y ahí es donde entra la red de contención, y es lo que uno aspiraría entonces de una política social ya más madura. Claro. Que, Y eso es que, lo que no se habría hecho durante, no sé, los últimos 10 años quizás o más. sí, yo pienso, sí, quizás un poquito más, 15 Ujú. años quizás, sí. Sí, que se debiera haber empezado a cambiar la forma en que opera Ujú. la política social. Entonces es un problema quizás no de diagnóstico, más bien de cómo definimos pobreza, el origen del enfoque errado quizás. Yo te voy a ser sincero, creo que es pura inercia. No tiene que ver con temas técnicos. No creo que en la base de esto haya una diferencia de diagnóstico, sino más bien una imposibilidad de hacer cambios a una política que está bastante consolidada, que tiene gente que la defiende. Ujú. Algunos de estos cientos de programas tienen clientelas, que no es lo que debería pasar, porque Claro. justamente ahí estamos en una de las cosas que suceden porque no se captura este tema de la movilidad. Que tenga Ujú. clientelas quiere decir que hay gente que recibe la transferencia no importa qué, que no es la idea, ¿verdad? Bueno, y justamente lo que le iba a preguntar ahora, el caso convenios ha demostrado que, bueno, que muchos recursos no llegan a quienes lo necesitan. Estamos en un punto de inflexión, creo que también son palabras de usted, que hay que hacer un sacudón, según dijo. ¿Cómo reformular entonces las políticas sociales? ¿Qué es lo que usted propone? Sí, a ver, yo creo que un sacudón siempre viene bien, y ahora parece que está más que maduro. Es una política en que casi no se han cerrado nunca programas, siempre son más y más y más. En el primer gobierno de Bachelet eran 300 y algo, ahora son 700, o sea, se duplicó en 10 años el número de programas. Y si no se hace nada, esto va a seguir, ¿no? Vamos a tener 1000, 1500 y no vamos a entender qué estamos haciendo, como creo que hoy no se entiende. Entonces, ¿cómo se reforma? Perdón. A ver, primero yo creo que hay que ir hacia programas que hacen transferencias en dinero. ¿Qué hacen Que es transferencias? básicamente lo que... No le escuché. En efectivo, transferencias en efectivo. ¿Sí? Porque muchos de estos programas que estamos hablando le dan un servicio, una prestación, algo que se cree que la persona necesita, pero no dinero. Yo creo que entre las cosas que ha pasado es de que la población está más educada, más madura, y uno podría, bueno, yo soy liberal y creo en la autonomía de la gente, pero hay gente que desconfía, es más paternalista.
Lo que pasa es que también, perdone que lo interrumpa, yo creo que es parte de la idiosincrasia quizás del chileno esto de no querer dar. Así siempre dicen, enseñar a pescar en vez de dar el pescado. Quizás va por ahí también esa inercia que dice usted. Claro, bueno, no, esa es una discusión que va a persistir, por supuesto, pero lo cierto es de que en el mundo ha habido cambios en el diseño de la política social y uno de ellos es que la política social se ha empezado a apoyar más en transferencias en dinero, que además la gente las recibe bien, obviamente, y entonces son, llamémosle, exitosas, ¿no? Yo creo que un cambio de ese tipo es necesario. Ahora, idealmente, que todo el dinero que está siendo transferido hoy a través de estos 700 programas se transfiriese a través de unos pocos programas y quizás el más grande fuera un programa de transferencias en efectivo. Eso de sacudón tiene un montón, ¿te das cuenta? Pasamos de 700 a 5 programas, una cosa así. Claro que creo que para ahí hay que apuntar. Y me imagino que quizás ahora justo estamos viviendo también estos temporales de lluvia. En lo inmediato sugeriría algo similar con respecto a quienes van a estar afectados por este frente de mal tiempo actual. A ver, en principio sí. En principio sí. Es que en este caso de las fundaciones ha quedado claro, por ejemplo, que en vivienda hay ministerios que tienen mucho presupuesto, que están tratando de cumplir un rol social y no están necesariamente bien coordinados con los otros ministerios. Entonces tú me dices, le dimos no sé cuántos miles de millones de pesos a la Fundación X para que pinte fachadas. Y yo digo, ¿por qué? O sea, ¿quién decidió que lo que necesitaba este señor es que le pinten la fachada? Quizás él necesita otra cosa. O sea, cada uno sabe cómo le aprieta el zapato, dónde le aprieta el zapato. Bueno, ni que hablar de que esto suena como medio ridículo en el contexto de todos los problemas que estamos teniendo ahora con el mal tiempo, ¿no? Digo, pintar fachadas como que la última prioridad, pero en fin. Bueno, Claudio Zappelli, muchas gracias por habernos dado estos minutos, casi 20 minutos de su tiempo, le agradecemos y bueno, esperamos poder tenerlo otra vez para seguir conversando con usted sobre este tema tan importante. Cuando ustedes quieran. Yo también me despido agradeciendo su sintonía, en particular a los miembros de la Red Líbero que hacen posible este programa. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más Mirada Líbero. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.